Mando, como ya escuchaban en nuestro adelanto allí, en nuestro avance, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero aplicada al ámbito musical. Asimismo, al arte, a la música y al poco de derechos también, de cómo está el movimiento en ese sentido, en un ambiente de música nacional que realmente creció muchísimo en los últimos años. Así mismo, por eso queremos saludar ya a nuestros invitados. Les agradecemos a los tres y qué gusto, qué honor tenerlos a todos ellos aquí acompañándonos. Nos acompaña y quiero saludar primeramente a Laura Salinas, ella es directora de Gobierno Abierto del MITIC. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también, Walter Cabrera. Esto, opinión personal, Dios mío, Walter ha marcado toda mi juventud, mi adolescencia. Tu primera juventud. Sí, cierto, muy bien. Músico, integrante también de un grupo enorme como Flow aquí en nuestro país. Gracias. Y también él nos acompaña desde el aspecto de que es directivo de Autores Paraguayos Asociados a APA. Así es, así es. ¿Cómo le va? Gracias. Bien, gracias por la invitación. En radio también, Walter. También, sí. Bueno, y también nos acompaña el director de Derechos de Autor y Derechos Conexos de DINAPI, el abogado Gonzalo Gómez. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. También contento por la invitación y contento porque es viernes, creo que. Claro que sí. No, alegra un poco. Sí. Hoy para escuchar a tu lado, por uno de los mayores hits del rock nacional, o si no, el mayor de Flow. Sí. Temazo. Ahí estamos poniendo la música. Ahí estamos. Sí, no, porque Ahí está de fondo. hay que decir que es impresionante lo de Flow realmente. Sí. Gracias. Bueno, qué gusto volver a hablar de esto, ¿verdad? Desde el punto de vista artístico creativo, ¿hay como un desafío, Walter, o les crítica decir la tecnología, cómo te genera angustia, ¿verdad? A nosotros nos pasa a los periodistas, o sea que estoy en todas las plataformas, ¿qué me falta? Es peligroso. ¿Cómo le pasa al artista, al creador musical en este aspecto? Es un problema que ya se viene tratando hace tiempo, ¿verdad? Yo, como decía Fernanda, soy también parte de la directiva APA. He participado en varios congresos y asambleas donde el tema principal hace 3 años más o menos es ¿verdad? El de la inteligencia artificial aplicada en la creatividad, ¿verdad? No solamente en la música, sino que en todo. Y es muy problemático porque la inteligencia artificial saca cosas de obras que tienen derechos de autor para crear algo similar, pero con pedacitos de varias cosas. Y el problema está en que es casi imposible saber exactamente de dónde sacó la inteligencia artificial lo que usó para crear algo nuevo. O sea, puede ser una música que no sería reconocida como plagio por los filtros tradicionales. No sería reconocida. Claro, usa, no sé, vos le decís a la inteligencia, quiero una canción que sea como Enter Sandman de Metallica, pero que la letra hable de los tulipanes. Y la inteligencia artificial va a hacer todo lo posible para hacer lo más parecido. Y no te gusta, le decís, está bien, pero cámbiame la letra. Y la vuelve a cambiar. Y hasta llegar al punto en que te gusta. Y vos puedes decir, bueno, esta es mi obra, te vas a ir a registrar y nadie va a saber que no lo hiciste vos. Claro, porque uno pensaría que podría ser, bueno, hacemos un coro como, no sé, que parezca la voz de Sting. También se puede, también uno puede pedir hasta eso. Pero está también la parte creativa y ahí estamos entrando en un terreno muy delicado, ¿verdad? Es muy difícil. Yo te digo, la gente de la CISAC, que es como la FIFA de todas las sociedades de gestión, ni ellos saben todavía cómo van a hacer. O sea, su buró de abogados está trabajando hace como 5 años en esto, es muy complicado. ¿Y desde DINAPI qué postura asumen? Porque hemos tenido casos, no sé si acá a nivel local, pero sí de afuera, que la gente empezaba a consumir una obra y después, o una música cualquiera sea, y después se daba cuenta que no era del artista que él pensaba que era, que se hizo con inteligencia artificial. Sí. Lo principal creo que es importante, digamos, arrancar, de que justamente todo el sistema normativo, tanto la ley de derecho de autor como las leyes y los tratados internacionales, siempre hablan de la originalidad de la obra y y se dispone como toda creación del intelecto. Una obra, para que sea protegible por derecho de autor, debe nacer del intelecto y que es una cualidad única y exclusiva del ser humano. Entonces, desde el punto de vista ya normativo y de definición, encontramos ya un algo a ver qué hacer, ¿verdad? Hay un problema. Porque, claro, porque uno no puede desconocer quizás niveles de aporte de estas plataformas. Y les pongo un ejemplo. Yo puedo ser guionista o puedo ser un escritor de una música y puedo sentarme a tratar de escribir algún tipo de texto y como que se me pierde el hilo conductor de lo que yo quiero escribir. Entonces utilizo una de estas plataformas como estoy preparando un pequeño texto que refiere de una persona que viajó al extranjero y extraña su país. Tengo esto, ¿cómo podría continuar?
la inteligencia te lanza 2 párrafos y uno continúa, digamos, con esa fuente de inspiración. Entonces también entramos en un error de hasta qué punto esa colaboración de estas plataformas uno puede o no dotarle de protección. Si uno es duro y rígido, va a decir no es obra, No es tuyo. que es ya, hay antecedentes administrativos, en Colombia principalmente ya tienen 4 fallos donde se intentó realizar el registro de obras creadas por inteligencia artificial. 100%. 100% y en algunos en parte. En Chile hay 2 ejemplos administrativos donde se rechazó el registro de la obra justamente con todos estos elementos, digamos, normativos. El punto es que también hay una mirada que hacer, porque uno no puede desconocer ese aporte, por un lado. Y el problema principal con lo que arrancó Walter es quién está cobrando Claro. por ese uso. Porque la inteligencia artificial tenemos que entender también que es como una fuente que se alimenta. Y ese alimento Claro. que se realiza está realizado con obras que están protegidas por derecho de autor. Por ejemplo, si yo escaneo todas las obras de Gabriel García Márquez, todas las obras de Augusto Roabasto y lo cargo en una de estas plataformas, cuando yo le pida una obra con el pensamiento de uno de ellos, con esa base me crea algo. Y no puedo decir me crea, tengo que decir Imita. me Procesa. genera, me procesa. Ah. Porque les digo otra vez el problema terminológico. Creación solamente la reconocemos como todo lo que nace del intelecto. ¿Cómo se puede definir la inteligencia artificial? Porque hablamos mucho de eso y si uno piensa, realmente no es intelecto, ¿verdad? ¿Qué es? Realmente es una gran base de datos. Una definición así súper sencilla para que comprendamos, es como una rama de la informática que lo que busca es la creación de sistemas que hagan tareas que normalmente estas tareas requieren de una inteligencia humana. Por eso venimos de inteligencia artificial, porque realmente el pienso proviene de la humanidad. Entonces, en este caso, emulan. Entonces, ¿qué se hace? Se desarrollan sistemas súper especializados que lo que hacen es emular lo que serían las redes neuronales artificiales. En nuestro caso le ponemos artificial porque las redes neuronales son las nuestras. Ah. Entonces, estas redes neuronales del tipo artificial lo que hacen es sería algo, una construcción científica a bases de matemáticas, que lo que busca es hacerla aprender a esa computadora como si fuera que estamos aprendiendo nosotros. Nosotros nacemos, crecemos, vamos al colegio, a la escuela luego colegio. ¿Y qué nos inculcan allí? El proceso de cómo aprender. Entonces, ese proceso es lo que se intenta emular con la inteligencia artificial. Pero para que una inteligencia artificial sea bien utilizada o te pueda dar esa respuesta que estás esperando, nosotros que tenemos el discernimiento, requiere de muchísima información. Y allí viene todo este, vamos a decir, inconveniente de propiedad intelectual, lo que sería esta protección de datos personales y muchas otras problemáticas. Tenemos muchísimos beneficios, pero también muchísimos desafíos. ¿Qué tiene la inteligencia artificial, que no tenían otras herramientas ya? Como los buscadores, por ejemplo, porque a veces el uso que se le da es casi similar, ¿verdad? Sí, hoy por hoy la rapidez y la respuesta que te da. ¿Cómo vos entras a un navegador? Vos pones normativas del Paraguay. Sin embargo, si vos con la inteligencia artificial formulas una correcta pregunta, una buena pregunta tratando de que te dé ese resultado, te lo brinda. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, la IA de Meta, o sea, todo lo que es Facebook, Sí. todo. Hoy por hoy no podemos decir, yo ciudadano común y corriente no uso la inteligencia artificial porque ya está ahí en WhatsApp. Está por ejemplo. usando. Estamos usando. Entonces, estas inteligencias artificiales, estas son como bases de datos, múltiples bases de datos interconectadas, se nutren de la información. Entonces, a partir de más información y que yo, ciudadano, usuario, realizo una consulta, obtengo esa respuesta. Más o menos a lo que estamos buscando, ¿verdad? La gran diferencia es el tipo de respuesta que te da en diversas bases de datos independientes. Ahora, que en Dinapi yo me puedo ir hoy a registrar una canción, ¿qué se tiene en cuenta? Nosotros lo que tenemos en cuenta es la originalidad como base, digamos. Sí. Y justamente es ahí donde nosotros, no solamente a nosotros, sino a toda la oficina de Derecho de Autor de América Latina y el Caribe, nos viene un pequeño gran inconveniente, que es la forma de poder hacer quizás un filtro. Y eso, ¿y cómo hacen el cruzamiento de Nosotros datos? no tenemos la posibilidad de hacer un cruzamiento de datos. ¿Por qué? Porque también hay que comprender que en la gama de derechos de protección de propiedad intelectual, por un lado tenemos los derechos de propiedad industrial, que uno recién lo puede ejercer o hacer valer cuando tiene el título del registro. Y por el otro lado tenemos la gran rama que es el del derecho de autor y los derechos conexos,
que con la sola creación la ley ya protege. Si Walter ahora sale, escribe una letra y lo deja en un papel, esa obra ya está protegida, por más que no tenga un registro de derecho de autor en la DINAPI. Es muy efectivo el registro porque reconoce, y es un principio de plena prueba, de que esa obra la creó Walter en coautoría de otras dos personas, y es que así se realiza el proceso de creación, pero no es que constituye un derecho en sí. O sea, él puede ejercer sus derechos, tanto morales como patrimoniales, ¿verdad? Eventualmente, sin necesidad de hacer el registro ante la DINAPI. Es más, hace poco hemos tenido reuniones con un colectivo muy grande de escritores paraguayos, y había una autora, que no omito su nombre, ¿verdad? Pero muy reconocida y con muchos años de trabajo y con muchas obras creadas. En plena reunión con varias entidades, entre ellas el Ministerio de Cultura, levanta la mano y tengo que hacer una mea culpa, dice. Yo terminé de hacer una pequeña presentación de lo que era más o menos el derecho de autor y nunca registré mi libro en la DINAPI. Y a partir de ahora tomo el compromiso. Y estamos hablando de una autora reconocida. La editorial tiene un compromiso, pero ella era autoeditada. Ella misma es la que edita. O sea, si ella le da una gráfica y así mismo. Entonces, como que también, digamos, es un proceso de concienciación muy grande. ¿Y ustedes resuelven litigios? Nosotros no tenemos ningún litigio hoy tramitado. Pero ¿tienen la facultad de resolver litigios de hecho? No, nosotros solamente definimos litigios cuando es el trámite de registro. Por ejemplo, Walter va, solicita el registro de una obra y yo fui coautor y él no me nombró, no me dio participación. Yo vengo y me opongo a su registro mencionando que yo también soy. Ahora, ahí hay una instancia administrativa. Una vez que se otorga el título, uno puede recurrir, pero en instancia judicial. Uno puede recurrir por la nulidad de ese título que se otorgó, ¿verdad? Y reclamar algún tipo de derecho. Eventualmente, si uno considera que hay un plagio, por ejemplo, en un cuento, uno creó un cuento y no, pero ese cuento es el mismo que yo escribí, la DINAPI te va a otorgar a vos el principio de plena prueba de que vos sos el autor, pero eso no resta que otro medio de prueba pueda ser invocado por alguien que también considere que tiene un derecho por sobre esa obra. Por ejemplo, que es demasiado apasionante. Claro, yo uso inteligencia artificial para decir, yo quiero crear alguna canción usando la base de alguna música de Flow. Y posterior a eso, ¿me puede venir una demanda enorme de Walter y de todo su equipo? ¿O sí, no? podrían ellos activar. Lo que ocurre es que si vos utilizás hoy en día una de estas plataformas, no solamente la DINAPI, eso quiero que comprendan que es un problema quizás global. Claro. No hay forma de poder determinar, y muchas de las oficinas nos valemos del sincericidio, de que quien es autor venga y nos diga, el primer capítulo está protegido por derecho de autor, el segundo lo creé con una IA. Protegeme por derecho de autor, el primer capítulo del libro, el segundo no. Y ahí voy, director. ¿Qué garantías le dan a los que ya están con una carrera musical de que sus temas no se van a utilizar de por ahí para crear otros? Lo que ocurre es que la garantía no nace de la DINAPI, porque esto es algo mucho más grande. Las obras que él interpretó y que ya pueden estar en las diversas plataformas ya han sido cargadas y ya están siendo utilizadas. Entonces, por eso es que, como él menciona, la CISAC, que es el que le rige a las entidades de derecho de autor, también tenemos la IFPI, que es el instituto que conglomera universalmente a todos los productores fonográficos, la Sony, la Warner, Universal. También están viendo esto como un problema serio, porque hoy en día ya no se habla solamente de crear la letra, sino que uno puede, con una de estas plataformas, alimentarle con la voz de Walter y con una letra mía y hacer generar una interpretación de Walter Flow con una música, con una letra que yo la creé. Claro. Entonces, ahí nacen esas complicaciones, ¿verdad? Y bueno, ya hablamos del tema del respeto del derecho de uso de imagen, la personalidad. Y a nivel tecnológico, ¿cómo estamos para enfrentar esto? ¿Tenemos herramientas? Hoy por hoy, desde el Ministerio de Tecnologías, lo que estamos haciendo es tratar de alinear nuestro marco regulatorio. Eso es lo primordial. A nivel tecnológico existen recursos, infraestructura tecnológica, pero la base, como todo país, es más, nosotros tomamos, por decirlo así, la experiencia de otros países que están número uno, te digo Europa, número uno, es alinear ese marco lineal.
¿Qué estamos haciendo hoy por hoy? Hoy por hoy estamos en una etapa de diagnóstico. Quizás digamos, bueno, estamos un poco atrasados, sí, pero la idea del MITIC es regularizar el marco legal con ese diagnóstico que nos estamos apoyando con la UNESCO. Este diagnóstico lo que hace es utilizar una metodología ya internacional aplicada a diversos países incluso, en lo que se busca es saber cómo estamos preparados como país. A partir de ahí nacen algunas cuestiones como ser nuestro marco legal existente. ¿Cuál sería? La protección de datos personales. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener primeramente una protección de datos personales para posteriormente ir afianzando mucho más aún el tema de la inteligencia artificial. Estamos un poquito atrasados en lo que sería esa normativa, pero desde el MITIC también venimos fomentando esta nueva ley, o sea, la nueva ley, la protección de datos personales, para posteriormente tener otras normativas. Mencionarles que a través del Congreso existen ya diversos proyectos de leyes enfocados a lo que sería inteligencia artificial, pero son como proyectos independientes. Como MITIC nos solicitan los pareceres técnicos, nosotros lo hacemos siempre enfocando a que nos falta ¿No presentó MITIC estos proyectos? Los proyectos de ley provienen del Congreso, pero solicitan dictámenes técnicos del MITIC, sí o sí, por ser el ámbito técnico. Claro. Pero, volviendo a lo inicial, estamos en esa hoja de ruta para poder tener cómo implementaríamos la IA a nivel gubernamental y no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel país, ¿verdad? Entonces estamos en esa etapa, ¿verdad? Tecnología existe mucha, necesidades también tenemos mucha a nivel tecnológico, pero lo primero, ir por lo principal, el marco regulatorio, que es en serio algo muy complejo. Imagínense, estamos hablando de DINAPI, propiedad intelectual, que tiene muchos más años, y inteligencia artificial, si bien es muy avanzado, muy rápido, pero tenemos que como país también organizarnos. A usted, Walter, porque estamos hablando como un peligro, pero como herramienta útil. Yo no la he usado, pero sí, tal vez tenga un uso, como decía Gonzalo, que por ahí estoy trabajando en alguna letra y le digo, mira, esta es mi letra, completame un párrafo más de esto. Y en base a eso trabajo. En base a eso seguís, ¿verdad? Sí, se le puede dar uso muy útil realmente, pero también creo que cualquier creador... Puede sacar un poco de magia, ¿verdad? Cualquier creador tiene un ego también, que, que quiere hacer su propia obra, me parece. Claro. Pero el problema no está justamente en los creadores que ya se dedican a eso, sino que en los que dicen, para acá yo tengo o sea, yo no sé hacer una letra, pero puedo usar esto para crear mis letras. Y esas letras se alimentan de bases de datos, de libros, letras que ya están hechas y que sí tienen derechos protegidos, pero no tenemos la forma de saber de qué partes la sacaron. Ese es el problema. Y no es solo nosotros, eso que es lo que quiero un poco recalcar. Hace poco hemos tenido las sesiones permanentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde América Latina y el Caribe es un bloque muy fuerte, ¿verdad? Donde veníamos justamente impulsando, pero también hay que ver esa visión patrimonial que hay detrás. Hay demasiados intereses en juego, hay muchas plataformas que están lucrando, te dicen que son plataformas gratuitas, pero en realidad usan todo lo que nosotros vamos generando para realimentarse. Claro. Por ejemplo, uno utiliza estas aplicaciones para escanear documentos en forma gratuita y todo el documento que nosotros estamos cargando en la nube es un elemento que ellos luego utilizan. Y uno quizás está consciente cuando le da OK a entrar a la plataforma en política y términos y condiciones de privacidad, ¿verdad? Entonces, esto es algo realmente grande y es algo que desde la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se le da una mirada. Imagínense que para tratados internacionales hace poco se firmó uno luego de casi 20 años de trabajo y estamos hablando de una inteligencia artificial que hoy ya cambió. Sí, claro. Hoy estábamos hablando acá y ya cambió una nueva plataforma. Ayer justamente me pasaba en un artículo la gente del ALCAM, que es la Asociación Latinoamericana de Autores, y pasaban en el grupo un artículo que hay un sello español que es representante de inteligencias artificiales. O sea, ese sello español va a cobrar regalías por esos artistas, pero ¿qué va a hacer este sello? Este sello va a crear las canciones, le va a crear una imagen a ese artista, le va a crear todo un universo, o le va a crear un personaje. Claro. O sea, va a ser un artista digital, 100%, pero sigue siendo la misma cosa. Sus canciones van a seguir estirando pedazos de otras canciones. Peor que este grupo de laboratorio. Pero escuché unas canciones de eso y había una artista que se llamaba, no sé, era un artista pop. Era Taylor Swift,
pero con otras cosas, pero sonaba increíble. Yo hace 2 años me mostraron una canción de la IA, yo se nota que es IA. Claro, se nota. Tiene como un ruidito, se nota comprimido, o sea, Medio robotizado. música se da cuenta, medio robotizado. Estas canciones no te vas a dar cuenta jamás, es una batería grabada, suena una guitarra, o sea, todo es perfecto. La voz, olvídate, canta mejor que cualquier cantante que haya escuchado en tu vida. Pero eso pasa también por una cuestión ética de las productoras musicales. Sí, no, pero en la productora musical generalmente no hay ética. Esto es lo que manda, o sea, es imposible. Qué notable. Y claro, porque todas las músicas tienen una base de alguien que creó. Sax, claro. Por eso, pero de una base de datos de todo lo que hay en el digital, Claro. ahí está la... Ellos piden algo, yo quiero algo parecido a, no sé, Taylor Swift, que suene una canción pop, alegre, bla, 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 con una voz súper melódica, y te la hace. Claro. Listo. Y son programas especiales esto, ¿verdad? No es lo que encontramos No es el habitualmente. chat GPT claro. normal. Y son Hay muchas páginas web, en la gran webs. mayoría son páginas web de uso gratuito. Muchas veces te permiten 10 creaciones, Sí, y después- o sea, creaciones otra vez, perdón la palabra, 10 productos, ¿verdad? Y varía un poco el tiempo en el cual se generan esos productos. Si uno no paga, puede tardar hasta 1 minuto y medio, 2. Si uno tiene una de estas plataformas como de pago, uno carga la letra, carga incluso Clic qué y ya tipo está. de voz quiere, tiene ya el producto y dice, Pero, me perdón. gustarían baterías. Y es A una nosotros nos cosa- pasó, a muchos nos pasó que Sí. usan para eso, esas promociones, esos esquemas de estafa de dinero y demás. He Figuran escuchado mucho presentar, pero con la misma voz te ponen, se nota de repente algo, pero Suenan las Y voces. te Es muy cuento, impresionante. te cuento una experiencia nefasta que no tiene nada que ver con la música. El uso de estas plataformas, un niño va al colegio y la madre iba a pasar a buscarlo, estaba retrasada, y unos compañeritos tuvieron una rencilla unos días anteriores, entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron una plataforma y la madre trabajaba en una de estas plataformas de Remax y de venta de inmuebles. Generaron de todos esos videos que estaban en YouTube, en Facebook, en Instagram, la carga y salió un audio de la madre que le decía que le esperaba a 2 cuadras del colegio. El chico va a las 2 cuadras, era un baldío y obviamente los compañeros, ¿verdad? Entonces es un peligro desde ese punto de vista. Claro. Y lo que mencionabas no deja de ser cierto y es lo que habla también en relación al uso de datos y de la figura de uno. Porque bien sabemos que el rostro, gusto, las cuestiones, la voz propia está protegida por derecho de autor. Por ejemplo, yo no puedo salir acá y grabar una publicidad con la voz de él sin que él perciba Claro. una remuneración. Entonces, estos usos merecen de una mirada muy atenta, porque no solamente va a afectar al mundo de la música, sino que ya entramos también en cuestiones de seguridad, ¿verdad? Totalmente. Un poco aportar con eso, ¿verdad? Claro que muy sí. interesante. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Breve pausa. Enseguida volvemos y seguimos hablando un poco de todo este cambio, esta revolución, la utilización de inteligencia artificial en el ámbito musical. Seguimos nosotros hablando hoy de inteligencia artificial, de derecho de autor, del marco legal en nuestro país, también de tecnología en esta tarde de noche. Así es. Y a mí me nació una pregunta porque estábamos hablando aquí de los grandes sellos. ¿Cómo se hace a nivel internacional? Decíamos acá, muy difícil de probar que usaron tu canción como base usando inteligencia artificial para crear otra nueva obra. Pero a nivel internacional estos sellos grandes de artistas, ¿cómo hacen? ¿Tienen un mayor filtro, menor? ¿Están pueden. igual? Tampoco pueden. Justamente lo que decía yo, la gente de la CISAC, que es a quien todos los sellos y todos los artistas recurren para sus consultas y sus problemas, tampoco tienen respuesta, tampoco tienen cómo identificar si una canción tiene algo de otra canción. La única manera es que el que creó eso diga, bueno, yo Tiene pedí que me saque algo de esto y algo de aquello. Pero Casi imposible. de por sí, por lo general, suele Por ser ahora. muy difícil llegar al creador. O sea, es como que se lanza algo, se tira con base, se viraliza en redes y ella se pierde en la inmensidad de Sí, internet. muchas veces sí. Sí, depende mucho de lo que genere también esa creación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo sé que no pasa nada, Claro. pero como te dije ahora, por ejemplo, ya hay un sello que va a representar a los artistas digitales. Muy loco cuando vi eso, yo ya dije, acá se está yendo todo el... O sea, entramos a Terminator, a la película, ¿verdad? Lo que grave lo que decía, que Terminator 1. te puede llegar a gustar. Y te puede llegar a gustar. No, yo escuché las Porque canciones y el están riesgo es a buenas. lo mejor, ¿verdad?
Las canciones están buenísimas lo que hacen, pero así, a un nivel ya suena como una producción multimillonaria de Sony Music Internacional. Pero cuesta llegar hasta el final de pensar que realmente no hay creación ahí. Es muy raro, es como tu cerebro parece que no termina de asimilar Claro. eso. Claro. Sí, es dificilísimo. Lo mismo que con los cuadros, lo mismo con la pintura, con todo. Todo lo que haga una inteligencia cada vez es ya Realista. más humano, o sea, es imposible. Es muy increíble. Proyectos de ley también se harán en breve, me imagino. Ahora Sí. se hacen cartas, se hacen... Todo pueden hacer, todo puede hacer la inteligencia. Todo. Lo que sea. Porque todo está en internet, toda la base de datos del universo tienen. Claro. Y nosotros estamos bien en términos legales en general, no solamente en el punto de vista de esto. Y nos faltan unas cuestiones. ¿Cuál es lo prioritario? Ya mencionaste Prioritarios es sí la ley de protección de datos personales. ¿Eso por qué no Posteriormente. avanza? Se demasiado enviaron, es un poco complejo porque existen varios sectores involucrados, entonces es una cuestión un tanto difícil. Pero las instituciones públicas a quienes se les remite, generalmente cuando hay un proyecto de ley el proceso es, se emite el proyecto, es un borrador del proyecto de ley, luego eso se envía a todas las instituciones públicas involucradas que podrían realmente dar un dictamen favorable o sus comentarios. Y los dan, o sea, las instituciones públicas tienen plazo para brindar eso, se vuelve a remitir al Congreso y se vuelve a estudiar. Existen veces que se hacen audiencias públicas o audiencias de consulta específica a las instituciones públicas para dar sus puntos de vista, de defender por qué dice que debería modificarse tal o cual punto. Entonces es un proceso largo. Sí estamos un poco atrasados en el sentido a nivel regional de todos los que tienen leyes de protección de datos personales, pero estamos ahí, estamos detrás para que salga esta ley tan importante y también tan requerida por la ¿Podría ser en el siguiente periodo ya parlamentario que salga? Esperemos ¿o que sí, no? Debería ser. esperemos que sí. Claro, de igual manera, la inteligencia artificial le va a servir en algún momento a los creadores de todo tipo de contenidos, solamente siempre y cuando se use de manera Claro. eficiente. Es que también algo que creo que no mencioné o que no mencionamos es que inteligencia artificial de la que nosotros estamos tratando de referirnos es a la inteligencia artificial generativa. Claro. La que tiene capacidad de generarnos a nosotros un producto. Porque también tenemos la inteligencia artificial que justamente mencionaba en relación específica a acortar procesos. Algo que antes debía ser de carga manual en una planilla, uno ya puede automáticamente a través de una plataforma filtrarlo y tener de tal o cual O agrupados, qué sé yo. Claro, entonces esa no tiene una capacidad de generar específicamente como sí tiene la inteligencia artificial generativa de estas plataformas con usos de otras herramientas que están Claro. protegidas por derecho de autor. O hacer ajustes mismos de Hacer algunos ajustes arreglos de musicales ya. arreglos que hay, una segunda edición de un libro. Uno le carga toda la primera edición del libro y corregime los errores que hubieron, agregame lo que haya diferido en cuestiones normativas, si es un texto jurídico, y puede ir generando, ¿verdad? Entonces un poco ahí nacen las complicaciones de la inteligencia artificial generativa. No, y tampoco verlo como algo malo. Sin Yo creo que es satanizar. una herramienta extremadamente útil, pero hay que sincerar el proceso. En el sentido de que si una de estas plataformas que generan contenidos de letras de música, de cuentos, de lo que fuere, tengan esa obligación de decir de qué libro extrajo Su fuente. tal o cual parte. Claro. Y a partir de ahí establecer un parámetro para poder retribuirle al autor, Claro. que es el titular del derecho, o eventualmente sus herederos. Que algunos lo hacen, que abajo te aparecen con base en información de Claro, tal. con base en información de tal, pero incluso hasta esa información es errada. Hay un caso muy emblemático en Estados Unidos que un abogado utilizó para fundamentar un recurso ante la corte y la inteligencia artificial en el escrito le citó fallos que no existían. Que no existían, juicios inventados por la plataforma porque fue lo que le habían alimentado. Entonces muchas veces también la veracidad de lo que la inteligencia artificial te genere, es Pero, de cuidado. no, Y hay este que- abogado fue sancionado por la corte y dejó de ejercer. Claro, pero para cerrar nomás, no hay que despersonalizar y ver a la inteligencia No, yo artificial creo como un que no. ente, sino ver también quiénes están detrás de la creación Así de mismo. esas páginas. Así mismo, y a partir de ahí generar un sistema de pago de estas regalías. Porque al final de cuentas, un autor de un libro, un autor de una música, vive del fruto de su trabajo. Claro.
Entonces, reconocer por un lado cuál ha sido la contribución en un producto generado por la IA para que las distintas entidades que representan estos derechos puedan cobrar y hacerles el pago. Entonces, yo les aseguro que quien sea escritor, quien sea autor, no se va a negar a un uso, pero a un uso con un respeto y a un uso con un pago consecuente. Una retribución. ¿Verdad? Sí. Así mismo. Es una apreciación no solo personal, sino que ya es una corriente, digamos, a nivel jurídico de la mayoría de las oficinas de derecho de autor de América Latina, el Caribe y con Brasil también, ¿verdad? Hay una conversación muy fuerte, porque ustedes sabrán que Brasil tiene un género musical muy particular. O sea, Brasil incluso negocia con Spotify en forma directa. Ellos no ingresan en lo que es América Latina y el Caribe, pero por lo que ellos representan, primero a nivel geográfico y segundo en cuanto a producción musical, ¿verdad? Con un público consumidor muy específico. Si los artistas que vos ves que consumen ahí, totalmente aislados del resto de América, impresionante. Es que ellos tienen un caudal comparable con Estados Unidos. Ellos no necesitan salir de ellos, pueden ser famosos en Brasil. Entre ellos. Alcanza. Y ya está, y son trillonarios. Bueno, mil gracias por estar. Muy interesante el tema y ojalá que podamos seguir charlando en algún momento. Gracias a ustedes por la Gustazo. invitación. Gracias a los tres. Tenemos que hacer una pausa más, ya volvemos.